Para empezar este viaje a la figura de Alfonso XIII, conviene detenernos en una sombra que ya estaba presente incluso antes de que él naciera. Esa sombra viene de un personaje fascinante, Don Bosco, el sacerdote italiano que vivió entre 1815 y 1888 y al que se le atribuyeron sueños proféticos, visiones y episodios considerados milagrosos por muchos de sus contemporáneos. Aún hoy hay mucho culto a Juan Bosco, a Don Bosco. Don Bosco, que era a la vez educador, docente, místico y fundador de los salesianos, dejó escritas algunas de esas visiones. Entre ellas circulaba una que hablaba de la caída de varios reyes europeos, una profecía que no daba nombres concretos, pero que corría de boca en boca por las cortes europeas, por esa Europa convulsa del cambio de siglo. Cuando esa profecía llegó a España, no tardó en provocar comentarios de corrillo, dimes y diretes. Imaginaros la relación entre el pueblo español y sus monarcas. En periódicos de tono sensacionalista, en tertulias de café o en círculos incluso relacionados con el espiritismo que florecía en esas mismas fechas, comenzó a asociarse con el futuro Alfonso XIII. La idea era sencilla. Si Don Bosco había anunciado la caída de monarquías y si España llevaba décadas en una montaña rusa de inestabilidades políticas, quizá el niño que iba a reinar, el niño que estaba a punto de convertirse en monarca, había nacido bajo un signo desfavorable. No era una teoría mayoritaria, pero sí lo bastante extendida para generar un caldo de cultivo, un murmullo, vamos a decir, un run run. Algunas publicaciones hablaban directamente de un rey que nació marcado, una expresión dramática que, veremos después, encajaría muy bien tanto con el ambiente fatalista de la época, por una coyuntura política y social muy clara, la pérdida de las colonias y muchos cambios y motines y golpes de Estado, pero también encajaría muy bien con la historia, la biografía de nuestro protagonista. Cuando hablamos de orígenes conviene recordar, todos tenemos un origen, quiere decir el día que nacimos, pues que Alfonso XIII lo hizo el 17 de mayo de 1886 y fue una situación excepcional. No sé si sabréis o si recordaréis que nunca conoció a su padre. Su padre, Alfonso XII, había muerto el 25 de noviembre del año anterior, de 1885, y desde entonces pues su madre y esposa de Alfonso XII, la regente María Cristina de Habsburgo, gobernaría en su nombre a la espera del nacimiento del heredero y de que crezca, porque un bebé no puede gobernar, no puede reinar. Habría que hablar de reinar más que de gobernar. Bueno, pues su momento llegó el 17 de mayo, es decir, en su cumpleaños, pero de 1902, cuando Alfonso XIII fue coronado con 16 años. Por tanto, no fue un rey que llegara tras una sucesión tranquila, aquel momento de darle el testigo a tu hijo, que aprenda de ti. En fin, todo eso no ocurrió. Nació en un hueco dejado por la muerte antes de tiempo de su padre debido a una tuberculosis. Esa circunstancia fue un terreno fértil para las supersticiones y las profecías. Además, no nos olvidemos de un detalle. Es baladí, pero los números y las casualidades siempre nos quieren decir algo. Alfonso XII muere con 27 años. ¿Qué os dice este número como edad para morir? Pues sí, nos lleva a la idea muy posterior del Club de los 27, aquel grupo de artistas, sobre todo de cantantes y de músicos, que la cultura popular atribuye a figuras con un halo de maldición como Robert Johnson o Kurt Cobain. ¿Una mera casualidad? Sí, pero para la gente de entonces, y todavía para algunos hoy en día, los números, las fechas, todo este tipo de coincidencias y sincronicidades eran símbolos, eran señales que hablaban
y que decían cosas y no muy buenas en este caso. Y en esa lectura simbólica pues le hace la idea de el hijo del rey que muere con 27. Repito, en aquella época no existía el concepto del Club de los 27. El hijo que nace marcado. Este rey que llamaríamos después Alfonso XIII. Por aquel entonces España arrastraba ya un siglo XIX desastroso, marcado por guerras internas, pronunciamientos militares, un sistema político basado en el turnismo, una alternancia pactada entre partidos que mantenía una apariencia de estabilidad, pero que en realidad impedía cualquier renovación real. Y a esto se sumaba el golpe moral de la práctica pérdida ya del imperio colonial en 1898, el desastre. España había pasado de ser una potencia global y lo que fuimos, que el sol no se ponía en nuestro imperio, pues pasó a ser un país abatido, con esa sensación de desánimo. Yo creo que aquí cambiaron muchas cosas en el ¿cómo decirlo? En el espíritu colectivo de un país, ¿no? Aquí cambiaron muchas cosas. Otro cambio y otro aldabonazo fue sin duda la guerra civil del 36. Bueno, pues esa sensación de que todo lo que se había construido durante siglos se estaba desmoronando. ¿Os suena de algo todo esto? En este clima de pesimismo, el nacimiento de un rey póstumo, de un rey que no conoció a su padre y que no tuvo un buen relevo, como ya hemos dicho, alimentaba todavía esa idea de un destino incierto, hacia dónde va este país, ¿no? Un rey que está reinando con 16 años, el escenario perfecto para que las profecías empezaran a cobrar fuerza. Y es que cuando Alfonso XIII asumió sus funciones en 1902, el país ya mostraba esos síntomas de agotamiento, esas alertas, esas red flags. La tensión social crecía por momentos, huelgas, conflictos con obreros eran muy constantes y problemas en el norte de África empezaban a gestarse ya en lo que se convertiría en otro desastre, el de Anual, el de 1921. Los atentados anarquistas se sucedían, el pistolerismo, la confianza en el sistema político disminuía. ¿Os suena de algo todo esto? Y las élites del país parecían cada vez más desconcertadas y más desconectadas de una población, la población llana, que pedía cambios profundos. El joven monarca se implicó intensamente en la vida política, en ocasiones demasiado para el papel que se esperaba de un rey constitucional. Esto es lo que era Alfonso XIII. Esa participación pues generó en algunos sectores tensiones y recelos y una creciente sensación de que la monarquía no estaba siendo un punto de equilibrio, sino en ocasiones un factor más de inestabilidad que otra cosa. También hubo muchos partidarios, y hay que decir, con Alfonso XIII, por ejemplo, se empieza a construir la Universidad Complutense, muchos museos y avances científicos, y eso los impulsó él, y muchas veces, como es el caso del metro, que ahora lo comentaremos, de su propio bolsillo. Bueno, pues el desgaste acumulado a lo largo de casi 3 décadas desemboca, y estamos haciendo un sumario muy grande, espero que os interese, un poco más histórico, ahora vamos con misterios, en la proclamación de la Segunda República en 1931. Y Alfonso XIII abandona España sin abdicar, pero aceptando que no contaba con el respaldo suficiente. Una salida silenciosa del país, leída por muchos como un cumplimiento casi literal de aquellas advertencias proféticas sobre un reinado destinado a terminar en la caída. Pese a todo lo anterior, su reinado coincidió con un periodo clave de modernización. A principios del siglo XX, España comenzó a adoptar innovaciones que en otros países avanzaban ya con fuerza. Alfonso XIII se interesó mucho por la tecnología y apoyó públicamente algunos proyectos que simbolizaban ese salto hacia el nuevo siglo. El ejemplo más claro es la inauguración del Metro de Madrid en 1919, un acontecimiento que situó a la capital dentro de las ciudades europeas que apostaban por el transporte subterráneo como símbolo de modernidad. Hay fotografías en ese primer tramo de la línea 1 entre Sol y Cuatro Caminos,
del propio Alfonso XIII en estaciones como la de Chamberí, la estación fantasma, ahora convertida en museo, posando con los revisores, con los maquinistas, en los vagones. Él se hizo el viaje inaugural y hay una anécdota de que en una de las fotografías pues salía con los ojos cerrados y le hicieron Photoshop de la época, porque claro, no era tan fácil salir bien en una foto en aquel momento y parece ser que él era muy presumido. Pues hubo que pegarle unos ojos después en el revelado para que tuviera los ojos abiertos este Alfonso XIII, pero lo más extraño es lo que os voy a contar ahora. Y es que sabéis que en la estación de Chamberí, y ya lo hemos contado en estos micrófonos, hay historias de fantasmas, y no pocas, hay leyendas. Y hay una leyenda de un señor, bueno, pues de complexión, vamos a decir, delgada, pues con un bigotito fino, muy bien vestido, que han identificado como, y no sé qué pinta en esa estación, pero me parece fascinante, el fantasma de Alfonso XIII. Como que aquel fue un acontecimiento tan importante en su trayectoria, le hizo tanta ilusión, que ha quedado una huella energética, o vaya usted a saber, de este monarca. En fin, un mundo el que le tocó vivir muy interesante, de cambios, avances en las comunicaciones, la radiotelegrafía, las primeras transmisiones inalámbricas, y en 1928 ocurrió este evento histórico, la realización de la primera llamada. Sí, claro, auspiciada por la Telefónica, que ya existía, porque Telefónica nace en 1924, pero no se hizo desde el edificio de Gran Vía, hasta donde yo sé. Esa primera llamada transoceánica, que a un lado del aparato estaba Alfonso XIII, y que estaba haciendo una llamada, tirando cable por todas partes, con radio, con un montón de sistemas que se tuvieron que utilizar para que la llamada se efectuara entre Madrid y Washington, entre España y Estados Unidos, y al otro lado de la línea, y se hizo esa comunicación pionera entre Alfonso XIII y Calvin Coolidge, el presidente de los Estados Unidos. Esa época le tocó vivir, la época de los avances en la aviación militar, por ejemplo, utilizada en las campañas de Marruecos. Para muchas personas de la época, ver un avión en el cielo, escuchar una voz transmitida sin cables o moverse por túneles subterráneos eran prácticamente lo que hoy consideraríamos historias de ciencia ficción. Pues todo esto lo vivió el monarca. Y lo vivió en un país que se dio cuenta que era un país que está atrasado respecto a sus vecinos o a ciertos vecinos europeos. Tanto es así que lo vais a ver en el siguiente bloque. Imagina esta escena: un coche negro grande, con una banderita española en el capó, avanza muy despacio y a trompicones por un camino que apenas es un camino. Es más una zona pedregosa y prácticamente intransitable. El coche va pegando botes. Es el 20 de junio de 1930, mediodía, y el sol quema en la piel. Dentro del automóvil van Alfonso XIII con un sombrero de paja y gafas oscuras, y a su lado el doctor Gregorio Marañón, serio, con un cuaderno en la mano. Detrás 2 coches más con periodistas, fotógrafos y algún ministro. De repente el camino se acaba. Tienen que seguir a lomos de una mula. El rey se sube, se agarra fuerte y empieza a subir cuestas que parecen, paredes. No hay árboles, solamente pedruscos, matorrales secos, y de vez en cuando se les cruza una cabra o un niño descalzo que los mira como si estuviera viendo extraterrestres. Así llegó Alfonso XIII a las Urdes, una comarca extremeña que parecía olvidada por Dios y por España. Todo empezó a gestarse unos meses antes. Gregorio Marañón, médico famoso y hombre de letras, había leído artículos antiguos sobre las Urdes: cretinismo, paludismo, hambre, niños que nunca habían visto el pan. En 1922, Maurice Legendre, un francés, había hecho un viaje y publicado fotos estremecedoras. Marañón le dijo al rey: Majestad, esto está en España y nadie lo cree. Venga usted y lo verá con sus propios ojos. Y como hiciera su padre visitando hospitales del cólera, Alfonso, en este caso el XIII,
que ya tenía 44 años y ganas de hacer algo que quedara para la historia, aceptó enseguida. Y así llegaban a las Urdes Altas. Por cierto, las Urdes sabéis que es una comarca entre Extremadura y Salamanca, pero que es famosa, sobre todo en Extremadura, es famosa por unas costumbres mágicas y un corpus de leyendas riquísimo en los cuales aparecen por los caminos al caer la noche criaturas de todo tipo, fenómeno ovni. Es un lugar muy marcado por lo mágico, quizá por ese aislamiento que estamos comentando, ¿no? Bueno, pues el 21 de junio, como digo, llegan a Martilandrán, donde los vecinos les reciben con campanas, pero las casas eran prácticamente chozas de pizarra sin chimenea. El humo salía por la puerta y los dejaba ciegos. Dentro, familias enteras dormían en el suelo sobre paja. No había camas, prácticamente no había ni mesas ni sillas. El rey entró en una de esas chozas y preguntó: ¿cuántos viven aquí? Le contestaron que 8. Había una sola manta para todos. En el ladrillar, donde dicen que habita un duende, vieron a una mujer que acababa de dar a luz en el suelo, sobre estiércol seco. El niño estaba envuelto en trapos sucios. Marañón se agachó, lo examinó y le dijo al rey en voz baja: «Este niño tiene bocio y probablemente cretinismo. Aquí 1 de cada 4 nace así, por falta de yodo». En el gasco, los niños corrían detrás del rey pidiendo: «¡Pan, señor, pan!». Muchos iban desnudos o harapientos. Tenían la tripa hinchada de hambre y llagas en las piernas. Un viejo se acercó y le enseñó la boca. No le quedaba ni un diente. «Comemos castañas y bellotas, majestad. Carne nunca». No había carretera, ni luz, ni médicos, ni escuela. Para ir de un pueblo a otro tardaban horas por senderos de cabras. El agua la cogían de charcos o de arroyos donde también bebían los animales. El paludismo mataba a la mitad de los niños antes de los 5 años. Ante esta situación, Alfonso XIII se quedó sin palabras en más de una ocasión. En un momento se bajó de la mula, se quitó la chaqueta y ayudó a cargar una camilla improvisada con un enfermo. En otro pueblo pidió que le trajeran a todos los niños cretinos. Los alinearon. Cabezas enormes, ojos saltones, lengua afuera. Y el rey preguntó: «¿Cuántos son así?». Le respondieron: «Más de 100 en la comarca». Así dijo el maestro, que era el único que sabía leer. Y Gregorio Marañón tomaba notas sin parar. El rey mandó parar en cada aldea y preguntaba lo mismo: «¿Cuánto coméis al día? ¿Tenéis médico? ¿Vuestros hijos van a la escuela?». Las respuestas siempre eran las mismas: poco, no y no. Al final del viaje, en la frontera con Salamanca, Alfonso XIII se volvió hacia Marañón y le dijo una frase que quedó escrita: «Doctor, esto es peor que lo que cuentan de África. Esto es España, y no lo sabía». A la vuelta el rey dio órdenes directas: carretera urgente, escuelas, médicos, aguas sanas, reparto de yodo. Se creó el patronato de las Urdes y empezaron las obras. No todo se hizo rápido ni bien, pero aquel viaje cambió la historia de la comarca para siempre. Las fotos de Alfonso XIII rodeado de niños descalzos dieron la vuelta al mundo y avergonzaron a medio país. Y así, en solo 3 días, un rey que vivía en el palacio, que vivía en la opulencia, en el lujo, vio la cara más cruda de su reino y decidió que ya no podía mirar para otro lado. Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid. Después de todo esto vendría Luis Buñuel el 22 de mayo de 1933 y grabaría su documental Las Urdes, Tierra sin pan, y ya lo veríamos en movimiento y sería ya la mayor llamada de atención para que alguien ayudara a estas personas. Estamos hablando, en el caso de Alfonso XIII, de 1930, pues 3 años después no habían cambiado muchas cosas en las Urdes, y lo que pues se puede ver y se puede contemplar
en la Filmoteca y no sé si estará también en YouTube, Las Urdes Tierra sin pan de Buñuel, es estremecedor. Lo que se comentaba de esas personas es tremendo. En fin, continuamos y hay algo que no se nos puede escapar de la biografía de Alfonso XIII y es el atentado. Alfonso XIII fue un hombre vigoroso, dicen, muy vitalista, dicen que un poquito mujeriego y que no le faltaron aventuras ni incluso supuestos hijos fuera del matrimonio. Hay que en cuenta que hasta impulsó las primeras películas subiditas de tono en España, una serie de cintas que produjo, o que habría producido, en blanco y negro, sin sonido, pero eso sí, con escenas explícitas. Se dice, la leyenda negra dice, que él mismo elegía a las actrices, que él mismo hacían los castings, algunas procedentes del barrio chino de Barcelona. Pero no vamos a detenernos en chismes, hoy no nos interesa, hoy vamos a, hablando de amores y demás, a lo que nos ha traído hasta aquí. Porque el documental, no, la serie, porque no es un documental, la serie ficcionada, pues va sobre la boda y va sobre Victoria Eugenia de Battenberg, con quien se casa en mayo de 1906. La ciudad rebosaba de banderas y flores y Alfonso XIII, con 20 años, bueno, pues se casa con una princesa inglesa de 19, conocida como Ena. Se conocieron en un crucero por el Mediterráneo en 1905, él alto, moreno, deportista, ella rubia, delicada, con ojos azules. Alfonso le escribe cartas apasionadas: no quiero casarme si no es por amor. La boda se celebra el 30 de mayo en el Palacio Real, a nivel civil, y al día siguiente, el 31, en la Basílica de San Jerónimo el Real, la que está junto al Museo del Prado. Asisten reyes de Europa, algunos enviados. Dicen que no fue una boda de tanto postín como se esperaba, pero bueno, acuden representantes de las casas reales como Eduardo VII de Inglaterra, el padre de la novia, y Alfonso sale de negro con sus medallas, Ena de blanco con velo de tul y la tiara de las infantas. La misa duró 2 horas, la multitud estaba enfervorecida y bueno, pues hubo una travesía por las calles de Madrid con vítores, con aplausos y con, bueno, pues muestras de cariño y de afecto por todos los madrileños que lanzaban flores al cortejo real. Pero esta historia de cuento se fue a truncar en la calle Mayor. Pero días antes, el 26 de mayo, algo inquietante ocurre en el Parque del Retiro. Un hombre con una navaja en la mano talla en la corteza de un árbol un mensaje claro: ejecutado será Alfonso XIII el día de su enlace. Debajo aparece la palabra dinamita y lo firma un irredento. Además parece que intentó dibujar algo así como una calavera que se quedó a mitad de camino, porque un señor les vio. Parece que eran 2 personas, aunque uno fue el que lo talló. Un señor lo vio y les echó la bronca. ¿Quién era ese hombre? Pues Mateo Morral Roca. Dicen que calificado, aunque veremos que no está tan claro, como un anarquista de 26 años, natural de Sabadell. Hijo de familia acomodada, ingeniero de minas, pero radicalizado por lecturas anarquistas, trabajaba en una imprenta en Madrid. Creía en la propaganda por el hecho, es decir, actos violentos para derrocar a la monarquía y el capitalismo. Ese grabado era su firma, esa era su profecía, su aviso, y a pesar de que esto fue establecido así, no se redobló la seguridad, no se cambió el itinerario y no se privó el rey de su baño de masas, a pesar de que esto se conocía días antes del enlace. Morral actuó en el momento solo, aunque algunos historiadores sugieren que tuvo apoyo logístico de círculos anarquistas y amigos que intentaron ayudarle a escapar y a ocultarse. Pocas cosas probadas al 100%. Vamos al atentado en sí. Morral parece ser que tenía un odio a la monarquía, que veía en Alfonso XIII un símbolo de opresión, que en abril de 1906 viaja a París, compra 12 kilos de explosivo, una mezcla de dinamita y piroxilina, y vuelve a Madrid, alquila un piso en la calle Mayor número 35, tercer piso, era una numeración que no es la actual,
y justo en la ruta de la carroza real decide pues que les lanzaría un ramo de flores con la bomba dentro. Fabrica una bomba, la mete en un ramo de lirios y claveles y el explosivo envuelto en alambre. El detonador, un tubo con ácido que al caer se rompería y encendería una mecha corta que haría que explotara el artefacto. Simple pero letal. La idea de lanzar un ramo cuando pase la carroza era además relativamente innovadora dentro de los magnicidios. El 31 de mayo, tras la boda, son las 2 de la tarde, la comitiva real avanza por la calle Mayor, Alfonso y Ena en la primera carroza, sonrientes, saludando, y detrás los invitados. La multitud enloquece con vítores de viva el rey y viva la reina. Morral está esperando en el balcón que hoy, si pasamos por la calle Mayor, vamos a ver marcado con un ramo de flores, o al menos hasta hace poco era uno de los balcones más famosos de Madrid. Ahí esperaba Mateo, vamos a decir pacientemente, pero cuando lanza el ramo algo falla. El propio artefacto rebota en un cable del tendido del tranvía y hace que se demore un poquito más la caída, suficiente para que el coche real pase y explote después. Pero claro, el daño se produjo. El saldo de muertos dicen que superó los 24 cadáveres, algunos murieron en días siguientes y además hubo casi 100 heridos graves, muchos mutilados. Por ejemplo, pues también murieron algunos infantes, algunos niños que ya ves qué culpa tenían de absolutamente nada, ¿verdad? Todo lleno de sangre, de cristales, el caos, hay fotografías. Madrid está en shock y Morral ve su error, ve el desastre desde arriba. Iba a ser recordado, sí, pero no por matar al rey y a la reina, que pudieron escapar. Él también huye, se disfraza, baja por los escalones de servicio, va por los callejones, cruza el Manzanares y 2 amigos anarquistas impresores lo esconden esa noche en una pensión. Al día siguiente lo llevan en un carro a una finca de Torrejón de Ardoz, a 20 kilómetros de Madrid. El 2 de junio lo encuentra allí la Guardia Civil. Un agente, Antonio García, lo sorprende. Morral, otros dicen que fue un guardabosques, digamos. El caso es que Morral saca una pistola y le dispara. Otro guardia dispara a Morral, que cae. Y la versión oficial dice que Morral le roba el arma cuando ya es detenido, cuando ya es reducido, le roba el arma al guardia y se quita la vida. ¿Suicidio o asesinato? Ahí está el mayor misterio. La autopsia nos revela que el disparo entró por la sien derecha y salió por la izquierda. Trayectoria limpia, pero para un suicidio debería ser de abajo arriba con el cañón pegado. Sobre esto hay varias versiones. Estudios forenses recientes desmontan la teoría de que se quitara la vida. En 2015, investigadores de la Universidad Nebrija analizan el sumario judicial y las fotos de la escena. La pistola estaba limpia, sin pólvora en sus dedos. El tiro vino de atrás, de cerca pero no de su mano. El ángulo no cuadra con un autodisparo. Además, los testigos oyen 2 tiros seguidos. 2 tiros seguidos. Es imposible. ¿Y el guardia muerto? ¿Fue Morral o fue fuego cruzado? Hay teorías que hablan de una conspiración, que la policía lo ejecuta sin juicio para callar nombres de posibles anarquistas o de otros que están por encima de él en una red. Porque se habla de Morral como alguien que estaba realizando un trabajo, no con tanto convencimiento, vamos a decir, político. Para evitar un juicio que avergüence al régimen, se taparía. No hay prueba definitiva, pero el estudio apunta claro. Parece ser que lo mataron. Y nos va a contar su opinión sobre esto el grandísimo, enorme periodista e investigador, ya fallecido y cuánto se le echa de menos, que estuvo en estos mismos estudios conmigo aquí, de tú a tú, en Onda Madrid, Paco Pérez Avellán. Mateo Morral ha sido llevado a las alturas y a la fama por gente como Pío Baroja o gente como Ramón María del Valle Inclán, que lo aplauden. Valle Inclán le dedica una poesía excelsa que se llama Rosa en llamas. Es decir, verdaderamente vergonzoso, porque estamos ante un individuo que primero no era anarquista,
Era, como he dicho, un asesino a sueldo, ¿no? Que además había intentado matar al rey Alfonso XIII el año anterior en la calle Rohan, en París, cuando salía de la ópera con el presidente francés. Y además nos cuenta también la historia que este individuo, con acto de valor, etcétera, arroja el único, es verdad, ramo de flores con bomba dentro de toda la historia de la humanidad, desde la calle Calle Mayor. Y luego huye y aparece 2 días más tarde, supuestamente porque se ha suicidado en Torrejón de Ardoz. Todo es mentira. La bomba de Mateo Morral falla por una cuestión de testículos, es decir, porque Mateo Morral había contraído en su viaje de asesinato del rey, que acaba de cumplir 20 años y se acaba de casar, con lo cual no podía ser un tirano en absoluto, sino que el pobre estaba empezando su vida. Lo que sí que es verdad es que tenía un carácter autoritario que no se dejaba dominar, y entonces los que pagaron a Mateo Morral lo que querían era matarle para que subiera al poder, subiera al trono su sobrino, un niño que hubiera sido mucho más fácil de manejar en todos los sentidos, etcétera y tal. No lo lograron. Y no lo lograron debido a una cuestión por huevos. Es decir, el señor Mateo Morral en ese momento tenía un suspensorio puesto porque padecía una orquitis que era producto de haber ido a hacer sexo peligroso que le contrajo una blenorragia o purgaciones y que aparece en la autopsia. Pero esto se ha despistado, olvidado, nuestros historiadores mojigatos no nos lo han contado, etcétera. Entonces, en el momento que va a tirar la bomba, tiene que esforzarse, acercarse a lo que es la reja del balcón desde el que la tiró, y su escroto, ya digo que es como, hace un bulto como la bragueta emperadora de Carlos V que cuelga en el Prado, pintada por Tiziano y que fue cantada por Alberti, pues golpea contra, como si fuera el badajo de una campana, contra esta reja, y eso le desestabiliza. Es decir, que los Borbones se salvan porque este hombre estaba enfermo, si no habría muerto la dinastía en ese momento, porque efectivamente la bomba lo hubiera destrozado. Cae la bomba en el tiro de caballo en vez de caer encima de la carroza de la corona. Todo lo demás que se ha contado de Mateo Morral es mentira. Lo primero, que se dice que era un individuo partidario de esa ideología en la que se dice que no hay que tener relaciones con mujeres, etcétera y tal, para que la sociedad no tenga pues esclavos, ni obreros, ni nadie que la sirva, ¿no? Y sin embargo él, pues en fin, cuanto tenía oportunidad, hacía uso naturalmente de todo lo que podía. Después viaja siempre con un extraordinario equipaje que sería hoy pues comparable a un bolso de Vuitton o algo parecido, en el que lleva sus trajes, sus ropitas de marca, etcétera, y también lleva una especie de neceser en el que, entre otras cosas, ha metido unas tenacillas para hacerse el bigote. Es decir, que la fotografía que se puede ver de Mateo Morral es una fotografía de un señorito de Sabadell, hijo de una familia acomodada, que es propietaria de una fábrica de telas, y que cuando llega a Madrid se hospeda en 2 sitios distintos, primero en un hostal y luego finalmente en esta casa desde la que arroja la bomba, y en ambas paga con un billete de 500 pesetas de 1906, que algunos que han leído mi relato de estos hechos preguntan al Banco de España si en el año 1906 existían los billetes de 500 pesetas. Pues claro que sí, y los gastaba Mateo Morral, y están en la investigación que se hizo judicial y policial. Sobre esto tengo que decir que busqué el sumario, lo encontré y faltaba gran parte de él, pero sin embargo había cosas muy importantes. La más importante, una colección de fotografías ya muerto, con unos disparos, con el disparo que le atraviesa el pecho, sobre la cual pudimos hacer un trabajo con expertos, algunos de ellos que habían estado trabajando 25 años en un laboratorio de balística, etcétera, de criminalística, etcétera, y que determinaron que no se suicidó, sino que fue asesinado.
me costó muchísimo trabajo encontrar la autopsia de Mateo Morral. No existe en ninguno de los archivos que pude localizar, ni en la Escuela de Medicina Legal, en ningún lugar. No hay referencia, no te contestan, no te abren, no están, no responden. Bien, la gran sorpresa de esto es el hecho de que, buscando desesperadamente, al final encuentro que no solo la autopsia de Mateo Morral, sino toda la causa judicial está publicada, nada menos que por el Congreso de los Diputados, por orden del ministro que llevó a cabo la labor más importante, la cierva, sobre este asunto, y vio las contradicciones y mentiras que hay en este asunto. Son cinco tomos repletos de información, donde están las declaraciones, las indagaciones, los trabajos de los policías, en fin, interesantísimo. ¿Qué es lo más importante? Que ni catedráticos de Derecho, ni catedráticos de Historia, ni periodistas, ni historiadores tenían referencia de que esto estuviera publicado, que debe ser una de las muy pocas causas judiciales publicadas en su totalidad. Ya estamos de vuelta, casi se me saltan las lágrimas recordando a Paco, y bueno, fue un placer aprender de periodismo a su lado. Vamos a esbozar otra fotografía. Madrid, 1914. Estalla la Gran Guerra, la que después se llamaría Primera Guerra Mundial, y España se declara neutral, pero Alfonso XIII no se queda quieto. En el Palacio Real crea de la noche a la mañana una oficina secreta que no figura en ningún organigrama oficial. La oficina Procautivos. No es caridad simple. Es una red de contactos que cruza fronteras y que sentaría las bases de ciertos, vamos a decir, misterios o enigmas que tienen que ver con el espionaje. Cartas cifradas van y vienen de París, Londres y Berlín. El rey usa sus embajadas como puestos de escucha. En Viena y Berlín, sus diplomáticos interceptan mensajes alemanes. En Francia recibe informes directos de los aliados. Todo para localizar a 250.000 prisioneros y desaparecidos. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque esa red le da acceso a secretos que ningún neutral debería saber. Los británicos y franceses lo tienen claro. Alfonso es aliadófilo, proentente. Su esposa Ena es sobrina de la reina Victoria y prima de Jorge V. En 1915, un artículo en un periódico francés, La Petite Girondée, cuenta cómo el rey localiza a un soldado perdido en Charleroi. El efecto bola de nieve se produce. Miles de cartas inundan Madrid. La oficina crece a 50 personas para gestionarlo, con traductores de ruso, húngaro y alemán. Pero además de las búsquedas humanitarias hay más. Los franceses envían mensajes de desinformación a través de España, sabiendo que los alemanes los interceptarían. Alfonso lo permite a cambio de datos reales sobre submarinos germanos o movimientos en el frente. En 1917 es propuesto para el Nobel de la Paz, pero en privado un diplomático británico anota: el rey es nuestro mejor oído en Madrid. Y luego está Marruecos, un avispero. Desde 1909, Alfonso financia operaciones encubiertas con fondos de su propio bolsillo, como ocurrió con el metro, que financió en parte él, con sus ahorros, digamos. No pesetas oficiales, en este caso, sino cantidades ingentes. En 1921 ocurre el desastre de Anual, donde 20.000 soldados son muertos por errores del general Silvestre, amigo personal del rey. ¿Puede ser esto una coincidencia? Bueno, Silvestre viaja a Madrid en secreto, se reúne con el rey sin pasar por el Ministerio de la Guerra y le pide tropas y material para llegar a Lucemas antes del 25 de julio, día de Santiago. El rey aprueba, pero calla al alto comisario Berenguer. El resultado, una masacre. Los parlamentarios lo acusan de supuesto complot y surge la teoría del rey espía. Alfonso no solo habría impulsado aventuras militares trasnochadas, digamos,
sino que utilizaba una red de espías para mapear el Rif. Informes cifrados de sus agentes en Tánger detallan rutas de armas rifeñas y contactos con Francia. ¿Posiblemente para una financiación? Pues sí, a través de la oficina de prisioneros, lo que hemos comentado antes, que se extendería a los rehenes en África. En 1923, Primo de Rivera toma el poder con su bendición. El dictador cierra las investigaciones, pero los papeles hablan. Los mensajes en clave sobre envíos urgentes, entre comillas, a Melilla, que han sido abonados por el monarca. ¿Era entonces Alfonso un rey espía? Bueno, pues no hay prueba de que vendiera secretos a cambio de favores, eso es así. Pero sí hay indicios de que jugaba con 2 barajas o jugaba en 2 tableros. En 1910 negocia con Inglaterra y Francia el protectorado marroquí, los británicos le dan información naval, los franceses mapas del desierto. A cambio, España cede terreno en el Sáhara. Cifrado simple. Los números por letras, como en las cortes antiguas. Un cable de 1912, interceptado por alemanes, dice: Rey confirma ruta segura, dinero fluye. No era traición, era supervivencia. España era neutral, pero el rey se enredó en un juego de ajedrez en el tablero europeo. Y ya que hablamos de secretos y de conspiraciones, ¿qué pasa con las sociedades secretas durante su reinado? Bien, pues lo cierto es que bajo su reinado la masonería bulle como hacía tiempo que no estaba tan popular, pero soterrada. No es ilegal, pero la Iglesia no tiene buen acuerdo con la masonería, no tiene buen concepto. Encíclicas papales la llaman la secta maligna. Alfonso, católico devoto, pues hombre, al menos oficialmente la rechaza. 3 veces lo llegan a invitar al rey Alfonso XIII al Gran Oriente Español. La primera en 1911, antes del Congreso Eucarístico, le piden adhesión, laicismo total, el divorcio y la ausencia de crucifijos en las escuelas. Imaginaros qué revolución, ¿no? El rey responde: jamás, soy católico. La segunda será ya con Primo de Rivera, en 1923. Únete o cae, le dicen. La tercera, en 1930, con la crisis. Firma esto o abdica, parece ser que le dicen. Presentan un pergamino con 4 demandas, con 4 peticiones. Alfonso los rompe delante de ellos, de esos representantes de la logia masónica, y meses después, en 1931, pues ocurriría su final, tumbado por las urnas. Muchos políticos de la época eran masones, como por ejemplo Blasco Ibáñez, que lo pintaba como un traidor en las novelas. En 1919 surge el complot de la Logia de Barcelona. Un grupo de masones catalanes infiltrados en la Liga Regionalista plantea un golpe laico contra la monarquía. Aquí es algo que falló, pero que dejó su huella como ese intento de un complot desde ciertas logias. Hay más sombras. Existe la camarilla, con mayúscula. La camarilla era un círculo íntimo que tenía el rey de militares y cortesanos ubicados en las posiciones más elevadas. No era secreta del todo, pero sí una especie de club que decidía o que le ayudaba, que le aconsejaba, lo que dicen hoy con los futbolistas, el entorno. Pues el entorno tenía un nombre, la camarilla. En Marruecos filtran informes falsos para presionar al gobierno, y luego están los anarquistas, sociedades como la Mano Negra, que atentan contra él en diferentes ocasiones. Y bueno, pues tuvo que vérselas con este tipo de grupos secretos. Dicen que a su muerte Alfonso XIII murmuró: España, perdóname. Dicen que murmuró muchas cosas. Su red de espías le dio poder, su movimiento y sus amigos y digamos esos cortesanos pues le hicieron rodearse bien, pero por supuesto también le granjeó enemigos. Neutral, un país neutral en la guerra, pero con sus contactos soterrados. Y contra las logias, un muro de fe
que no sirvió para salvar su corona. Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. El 14 de abril de 1931, Alfonso XIII se levantó temprano en el Palacio de Oriente, como siempre. A las 8 ya tenía encima de la mesa los resultados de las elecciones municipales del día 12. Los republicanos y socialistas habían ganado en casi todas las capitales de provincia. No era una consulta directa, pero todo el mundo entendió que España ya no quería rey. A mediodía se reunió con sus ministros. El conde de Romanones le llegó a decir sin rodeos: Majestad, la calle está con la República. El general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil, añadió: la fuerza pública no responderá si hay que defender a la monarquía. Y Alfonso escuchó, asintió y redactó de su puño y letra un manifiesto que se leyó esa misma tarde por la radio. Las elecciones celebradas el domingo, dijo el rey, me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Hallándome dispuesto a todo, antes de que se derrame una sola gota de sangre española, me aparto de todo poder. Y a las 7 de la tarde salió de Madrid en coche hacia Cartagena. No hubo despedida oficial, ni abrazos, ni muestras de afecto públicas. Solo su hijo Juan y algunos ayudantes. En el puerto subió al crucero Príncipe Alfonso. Antes de zarpar, desde la cubierta miró hacia tierra y dijo una frase que quedó grabada: volveré. Pero no volvió nunca. Primero Francia, luego Italia, después vendría Suiza, Inglaterra, hoteles, palacetes prestados. Se instaló finalmente en Roma, en el Gran Hotel. La salud se le fue apagando poco a poco. Arterioesclerosis y angina de pecho le llevaban a la tumba. Seguía la guerra española por la radio y por los periódicos. Cuando Franco ganó, algunos monárquicos le pidieron que volviera. Él contestó: no volveré mientras no me llamen los españoles y no con bayonetas. El 12 de febrero de 1941 en Roma sufrió un infarto. El 28 de febrero otro más grave. El cardenal Pacelli, futuro Papa Pío XII, le dio la extrema unción. Murió a las 5:30 de la tarde con 54 años. Y dicen que sus últimas palabras, según su hijo, fue: Señor, que España sea feliz. Le enterraron en la iglesia de Montserrat de los españoles en Roma y sobre el ataúd pusieron la bandera de España y la capa de capitán general. En España, el 14 de abril de 1931, se había proclamado la Segunda República, entre campanas y vivas. Duró 5 años y medio de ilusión, reformas, pero también radicalismos y al final la polarización. El 18 de julio de 1936 empezó la Guerra Civil, lo demás ya es historia. Y así la corona quedó vacía 34 años más después de que Franco restaurara una monarquía sin rey. Se reservó el puesto para cuando quisiera, y Alfonso XIII, muerto ya, había abdicado en su hijo Juan en 1933, pero el dictador nunca lo llamó. El 16 de enero de 1976, 35 años después de su muerte, el féretro de Alfonso XIII llegó por fin a España. Lo recibió Juan Carlos I, su nieto. 2 noches de velatorio, una ante la Almudena, él era muy devoto de la Virgen de la Almudena, y otra ante la Virgen de Atocha, también muy devota a la familia real de esta advocación, de esta Virgen Negra. Después lo llevaron a donde reposa hoy en día, al Escorial, no sin antes pasar por el mítico y tétrico Pudridero Real. Con él se cerró definitivamente la monarquía de la Restauración, que empezó con el bisabuelo de Juan Carlos I, Alfonso XII, en 1875, un ciclo de 56 años que acabó en exilio, guerra y dictadura. El rey
que nació rey, que sobrevivió a bombas y que quiso modernizar España, terminó sus días lejos de su tierra, viendo cómo su corona se quedaba en el aire, hasta que mucho después su nieto la recogió. Y así termina Alfonso XIII, sin corona, sin patria, con esa maldición que transmite a través de su mujer, de Victoria Eugenia, de la hemofilia, y con la idea de haberse ido tranquilo antes de que, por su culpa o por su causa, pudiera correr la sangre. Y podríamos decir muchísimo más, estamos ya terminando, sobre este rey y los misterios que le rodean. No fue partícipe de la joya maldita de los Borbones, porque fue más su padre, así que no hemos sacado ese tema que creo que nos contó en su momento el bueno de David Botello, pero sí que es cierto que tiene mucha conexión con el lugar donde está hoy esa joya maldita, que reposa en el Museo de la Almudena, pero él hizo porque avanzaran las obras de la catedral, y además cuando nace es ofrecido, pocas horas después del parto, el bebé Alfonso XIII es ofrecido a la Virgen de la Almudena en la cripta, donde se podía, porque en aquel momento la catedral acababa de empezar a construirse, posiblemente fuera en alguna capilla, no sé si de Santa María la Real de la Almudena o de la Colegiata de San Isidro, pero fue ofrecida a la Almudena, a la estatua de la Virgen de la Almudena, costumbre en la familia real, y más cuando este rey había nacido, como decíamos al principio, con mal signo, digamos, con su padre muerto, ¿no? El día 31 de mayo, el día de su boda, antes de ir a los Jerónimos, entró solo en la sacristía y se arrodilló delante de una réplica de la Virgen de Atocha que siempre llevaban en los viajes, y le hizo una promesa: te coronaré como reina, si todo va bien. Fijaros que ese día hubo un atentado, pero sobrevivió, y así fue. Lo cumplió. En 1907 pagó de su bolsillo una corona de oro y brillantes y con esmeraldas para la Virgen de Atocha. Bueno, y así como tantas cosas, ¿no? Dicen que incluso en su exilio seguía, manifestando esa devoción por la Almudena y la Virgen de Atocha. Por no hablar, si hablamos de misterios que tienen que ver con su época, con su etapa, por no hablar de que fue en ese momento cuando aparece la Sociedad Teosófica en España, aparece durante su reinado. Hay sesiones organizadas en palacios de amigos íntimos del rey de espiritismo, los médiums están a tope con el tema, y por ejemplo Victoria Eugenia también está muy muy interesada. Todo eso ocurre en su misma etapa. ¿Cómo no va a ser este rey objeto de novelas históricas y de series de ficción, pero basadas en hechos reales, como la que se está emitiendo estos días en televisión española? Y por eso quería traeros esta figura, para que veáis, fue un rey como todos, con sus luces y sus sombras, para algunos mucho más sombras que luces, que se implicó algo en la modernización del país, y que ya hemos hablado de cosas buenas, malas, y nos hemos ahorrado algunas que son muy escandalosas, porque este programa no va de eso, sino de enigmas que tenían que ver con él. Espero que haya quedado clara esa relación, ese vínculo, y me voy despidiendo. Deciros que aquí no se para, que seguimos. La semana que viene, creo, si todo va bien, no me gusta adelantar los programas porque a veces se cruza un tema de actualidad, pero si no, la semana que viene, pronto, vamos a tener al director de cine Paul Urquijo, que dirige la película Gaua sobre la brujería, muy interesante, que podéis ver en cines todavía. Id a verla, porque si la semana que viene hablamos con el director entenderéis más cosas. Tenemos también pendientes hablar de hierbas mágicas y sobrenaturales con una persona que sabe mucho del tema, pero que lo cuenta muy bien. Vamos a decirlo claramente, no es una flipada. Así que vienen muchos temas muy bonitos de aquí a que se acabe el año, y espero que nos sigáis, que nos apoyéis como siempre lo hacéis, que seáis fieles y compartáis el programa, que dejéis un comentario como siempre, y a los que llegan al final, pues oye, mis alabanzas, mis gracias y mi saludo fraternal
y amistoso para todos los oyentes de Madrid Misterioso en Onda Madrid, y los que queráis veniros conmigo, que ya sabéis que estoy disponible. Ahora menos, pero también hay alguna ruta, miradlo en la página web en rutasmisteriosas.es, los que queréis veniros conmigo de paseo y que luego venís a las rutas y me decís que me escucháis aquí, que escucháis esta santa casa que es Onda Madrid. Amigos, me despido, muchísimas gracias. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Hasta la semana que viene.